Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Dos Ordóñez. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes y bienvenidos a este episodio. ¿Cómo estás, bro? Ya casi llegamos a los 10 episodios. La verdad es que lo he disfrutado. He disfrutado mucho estos 9 episodios, expectante por llegar al número 10 y por darle otros 10 episodios. Sí, me encanta este equipo que hemos formado los dos Ordóñez y nuestro hermano adoptivo, el señor Eli, que le mandamos un saludo detrás de cámaras. Y bueno, vamos a arrancar con todo este episodio número 9. El tema de hoy, la verdad es que está muy interesante. La verdad es que estoy expectante por tener esta conversación. Creo que es una conversación que estoy generando expectativa para que ahorita tú des el tema. Creo que es una conversación, hablando ya en serio, que a mí me hubiera encantado escuchar cuando yo tenía unos 18 años. Creo que si tú tienes 16, 17, 18, esta es una conversación que tú quieres escuchar y creo que aplica para el resto de la vida. Pero hay etapas en la vida en donde estás tomando decisiones, en donde estás escogiendo una carrera, estás escogiendo si profundizar en una relación o no, estás escogiendo, no sé, a lo mejor has hecho deporte toda tu vida, te has dedicado a un hobby, has hecho algo por mucho tiempo y estás en esa transición de ¿qué hago? ¿Verdad? Uh-huh. Sigo haciéndolo. Creo que es algo que en lo personal tú y yo lo vivimos y sabemos lo que se siente, esas emociones encontradas, ¿verdad? Sí. Ya dije muchas cosas, entonces vámonos de lleno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Así es, el día de hoy queremos hablar, algo que hemos estado platicando estos últimos días, es acerca de cómo podemos llegar a caer en la pereza o en la flojera. Y creo que uno de los síntomas o una de las maneras que podemos darnos cuenta que estamos cayendo en la pereza o en la flojera es que no terminamos lo que empezamos. Vas de trabajo en trabajo, de proyecto en proyecto, de relación en relación. Ahora, creo que no es necesario llegar a este extremo en lo que absolutamente todo lo que empiezas tienes que terminarlo. Ciertamente creo que hay sabiduría en saber identificar qué batallas ya están perdidas, poder darle vuelta a la página en ciertas áreas de tu vida y saber cuándo pues no lo vas a terminar y es sabio ponerle un fin y dar vuelta a lo que sigue. Por otra parte, hay etapas en la vida que se tratan de experimentar. Uno experimenta en su carrera profesional y puedes hacer una redirección, un cambio de rumbo. Puedes experimentar en un trabajo y no significa que ese va a ser tu primer y tu último trabajo y te vas a morir trabajando en esa empresa. Puedes cambiar y puedes experimentar en otras áreas. En las relaciones, cuando invitas a alguien a salir a esa primera cita, no significa que ya le estás dando un anillo. No significa que ya te vas a casar el día de mañana. Es una etapa de experimentar. Pero creo que vale bastante la pena hacerte la pregunta, ¿no estoy terminando lo que empiezo porque eso realmente no es para mí? ¿O no lo estoy terminando por falta de compromiso? Entonces creo que es bastante importante para poder hacernos esta pregunta, primeramente identificar cómo sé si algo es para mí. Y esa es la pregunta que quiero hacerte y como quiero que empecemos este tema, ¿cómo sé si algo es para mí? Sí, creo que esa es una de las preguntas más importantes y constantes que nos hacemos los seres humanos. ¿Cómo sé si esto es para mí? ¿No? En medio de la etapa en la que yo estoy y creo que ahí entran muchas emociones y por eso comencé dando ese contexto en donde estás haciendo algo que te apasiona o en algún punto te apasionó demasiado, estás en medio de un proyecto, de un sueño, de un anhelo en tu corazón, de algo a lo que le has echado muchas ganas, pero estás en medio de esa duda, o sea, ¿esto es para mí o no es para mí? No quiero sentir que me estoy rindiendo, pero por otra parte, ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, creo que genuinamente es uno de los puntos de quiebre que todos tenemos que experimentar, ¿verdad?
Creo que en mi experiencia puedo decir ahorita que algo que creo que puede ayudarte o algo que a mí me ayudó fue el darme cuenta que hay una gran diferencia entre hacer un sacrificio y entre estar sufriendo. O sea, sacrificio y sufrimiento no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Creo que hablando en este contexto, hacer un sacrificio, se hace un sacrificio porque hay un propósito detrás de ese sacrificio. Por ejemplo, si eres un emprendedor, ¿verdad? Estás emprendiendo, estás empezando un negocio y muy probablemente la primera temporada, los primeros meses, los primeros años sea una temporada ruda, ¿verdad? Sea una temporada difícil, sea una temporada de hacer sacrificios. Ahora, hay propósito en ese sacrificio. A lo mejor vas a pasar por una temporada en donde no te vas a pagar un sueldo, en donde vas a recortar tu presupuesto, en donde vas a invertir, entonces vas a privarte de cosas que antes hacías y eso estás sacrificando, ¿verdad? Estás muriendo a ti mismo, a tu agenda, a tus hábitos, a muchas cosas, ¿no? Pero hay propósito detrás de ese sacrificio. Ahora, es muy diferente cuando estás en medio de esa temporada de meses, de años y estás literalmente sufriendo. O sea, estás mentalmente, físicamente, emocionalmente, estás pasando por sufrimiento. Creo que ahí es donde, en el contexto del que estoy hablando, ese sufrimiento no es un fin en sí mismo, no hay un propósito. O sea, literalmente estás sufriendo, ¿verdad? Ahí es donde creo que tienes que evaluar y el darte cuenta, tomar una decisión fría, basada en lo que estás viviendo, sabes que esto no es para mí. O sea, ya lo analicé, ya lo intenté. No es que me estoy rindiendo, no es que estoy tirando la toalla, es que este proyecto, ¿verdad? No va a funcionar, ¿verdad? O sea, se requiere, y hay que decirlo, se requiere ser valiente, sí, ¿verdad? Para darte cuenta que eso no va a funcionar, ¿verdad? Creo que hay que ser sabios en analizar las cosas desde esta perspectiva, en lo que sea que estás viviendo, ¿verdad? ¿Estás haciendo un sacrificio o estás sufriendo? ¿Verdad? A lo mejor podemos también hablar en una relación, ¿verdad? A lo mejor estás en una relación y hay momentos en la relación en donde hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Llegan esos puntos de quiebre, llega un punto en donde pues ya no todo es color de rosa, ¿verdad? Se acabó ese primer mes de novios, ese primer año de novios, ¿verdad? Ese primer año de casados y llegas a un punto en donde hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Bienvenido al mundo real y te das cuenta, ¿verdad? No es que esto no sea para mí, no es que dejé de amarte, no es que voy a abandonarte. Simplemente entender que es parte de la relación, ¿verdad? El hacer un sacrificio, ¿verdad? El construir, el trabajar. Las relaciones de dos y hay que trabajarla, sí, ¿verdad? Involucra a las dos partes, ¿verdad? O también darme cuenta si estoy en medio de una relación en donde estoy sufriendo, ¿verdad? Es muy diferente, o sea, es muy, muy diferente en estar en una relación en donde es una relación tóxica, en donde hay, no sé, abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico, en donde si te la pasas sufriendo con esa persona, ¿verdad? Pues no estás con una persona para sufrir, ¿no? Entonces, creo que es clave el poder verlo desde esa perspectiva. No sé tú qué opinas, sí, la diferencia, ¿no? entre hacer un sacrificio o estoy sufriendo. Sí, creo que resumiendo un poco lo que dices, ahorita se me ocurría el sacrificio y el sufrimiento que estoy pasando me está llevando a producir un fruto o va a dar un fruto en el futuro, o simplemente este sufrimiento que estoy llevando es un sufrimiento en sí mismo, como decías. ¿Me está apuntando a que va a haber un resultado distinto el día de mañana o no? Creo que es esa parte difícil. Hay quienes dicen que, por ejemplo, para dominar una disciplina son necesarias esas 10,000 horas de práctica. Y pues en esas 10,000 horas de práctica tienes 10,000 horas para decepcionarte y para abandonar el barco, ¿no? Pero ahí es donde entra esa parte un poco más objetiva de evaluar, ¿sigo produciendo frutos o no? El sufrimiento que estoy llevando es un sufrimiento sabio y me está produciendo frutos o no está apuntando en esa dirección. Ahora creo que
es importante reconocer esas áreas en la vida en donde tener esa seguridad que hay áreas que no se abandonan, ¿no? Hace poquito escuchaba y ahorita que hablabas acerca de relaciones, cómo a veces todo puede parecer pasajero, inclusive ahora el día de hoy puede parecer la idea del amor o de una relación una idea pasajera, pero cómo el amor debería ser algo para siempre, ¿no? ¿En qué momento el amor se convirtió en este producto que, como muchos otros productos que consumimos, tienen una obsolescencia programada, están programados para que a los 3 años te empiecen a fallar? Desechable. ¿Y en qué momento comenzamos a pensar, por ejemplo, que el amor era ese producto que, pues sí, lo vas a sentir, te va a servir unos 3, 5 años, pero es algo desechable, ¿no? Y creo que eso es algo que valoro, el que puedas tener esas áreas sagradas en tu vida, esos elementos sagrados que digas, esto no es desechable, esta relación no va a ser desechable. Y podríamos hablar de lo sagrado del matrimonio, ¿no? Pero pues no tengo mucha experiencia en eso, entonces no voy a seguir profundizando en esa ruta. Pero creo que vas identificando en tu vida, conforme vas creciendo y madurando, cuáles son esas áreas que definitivamente no quieres abandonar. Sí, y nosotros, por ejemplo, creo que hemos vivido ambas. O sea, hemos vivido ambas partes en donde en este proyecto hemos experimentado el constantemente hacer sacrificios, ¿no? Pienso en Aliento, este año que cumplimos 10 años, pues volteas atrás y te das cuenta de que han sido 10 años llenos de sacrificios. O sea, si algo hemos tenido que hacer es sacrificar. O sea, nuestra historia o el camino de estos 10 años ha sido un camino lleno de sacrificios. Pero puedo pensarlo y analizarlo de manera objetiva. No han sido 10 años de sufrimiento, ¿verdad? O sea, sí ha habido temporadas difíciles, sí ha habido momentos bien complicados, ha habido lágrimas, ha habido muchas cosas, pero no hemos, o sea, creo que podemos hacer un overall, ¿verdad? De estos 10 años o sea, al menos yo, o sea, con toda seguridad, no han sido 10 años de sufrir, sí, ¿verdad? Han sido 10 años de ver el fruto, ¿verdad? Y cuando ves el fruto te das cuenta, pues lo bueno cuesta, ¿verdad? Y vamos por otros 10 años, ¿verdad? Pero también, y hablo yo de manera personal, en otras áreas de mi vida, ¿verdad? Me acuerdo cuando tenía 18, 19, 20 años de tomar decisiones sobre qué quiero hacer, ¿verdad? También yo tuve que cortar con etapas de mi vida, con cosas que estaba haciendo, en donde, sabes que a lo mejor en algún momento yo soñé con hacer algo más grande con ese proyecto, soñé con llegar más lejos, pero simplemente me di cuenta que ya no era por ahí, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? En retrospectiva, me doy cuenta, fue la mejor decisión, ¿verdad? Y creo que en ese momento a mí me ayudó mucho el tener esa conversación conmigo mismo. Decir, a ver, Mau, estás sufriendo. O sea, dejaste de disfrutarlo. Y creo que ahí es donde uno tiene que ser objetivo. O sea, para mí esa conversación sonó mucho como, me siento que estoy en mi mejor momento. O sea, siento que tengo mucho que dar en esta área, pero no lo estoy disfrutando. O sea, literalmente perdí el amor por hacer eso, ¿verdad? Yo sé cuánto amaba hacerlo, porque lo viví por muchos años, pero llegó un momento en donde ese amor se apagó, ¿verdad? Entonces, no fue una decisión fácil, pero yo sabía, no es que me estoy rindiendo, es que sé que esto ya terminó, sí, ¿verdad? Sé que este camino ya no es para mí, y creo que, aun que es una decisión difícil, te da mucha paz el verlo de esa manera, ¿verdad? El darme cuenta de no voy a seguir haciendo algo en donde estoy sufriendo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante rebotar, o sea, también es súper válido escuchar lo que otras personas pueden decirte, ¿verdad? O sea, el buscar una opinión de alguien que está cerca de ti. Creo que eso es clave, o sea, el no, y lo hemos hablado ya en este podcast, ¿verdad? El no esté solo, ¿verdad? Porque también pudiera ser, ¿verdad? Y seguramente nos ha pasado a todos, que a lo mejor en un arranque emocional o en esa inmadurez o buscando el camino de mayor comodidad en lugar del de mayor sacrificio, hemos estado a punto de renunciar a algo, ¿verdad?
que alguien con otra perspectiva te dice, oye, no lo dejes, ¿verdad? O sea, simplemente estás enfrascado, estás ciclado, ¿verdad? Estás teniendo un mal día, una mala semana, una mala temporada, pero eso, o sea, yo desde afuera puedo verlo, eso claramente es para ti, ¿verdad? O sea, aguanta, ¿verdad? Practica la paciencia, sé resiliente, ¿verdad? Comprométete más, o sea, termina esas 10,000 horas, ¿verdad? Creo que es un balance entre adquirir sabiduría y poder evaluar desde tomando esta perspectiva, pero también el acompañarte de un buen consejo, ¿no? En la multitud de consejeros está la victoria, dice un proverbio, porque el día de mañana también puedes tener tú esa duda, por ejemplo, sabes que estoy emprendiendo, entré a un nuevo trabajo, ya no tengo 18 años, tengo 30 años, ¿verdad? Estoy casado, tengo hijos, tengo una familia que depende de mí, tengo ya otros compromisos, pues ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, creo que ahí es donde es clave el buscar un consejo que es sabio, ¿verdad? A lo mejor también ese consejo va a sonar algo así como, y tú lo empezaste a decir, estás siendo flojo, ¿verdad? O sea, estás siendo perezoso, o sea, no terminas lo que empiezas, ¿verdad? Sí. Emprendiste algo por aquí, no duraste ni 6 meses, ya estás en otro trabajo, no duraste ni un año. O sea, también alguien nos puede ayudar a ver una realidad que no estamos viendo. Sí, que termina siendo realmente la falta de compromiso y la falta de carácter que está provocando que no termines eso que empiezas, ¿no? Creo que también podemos estar en otro extremo de la ecuación y creo que durante mucho tiempo puedo personalmente decir que me encontraba ahí. Y es esta idea que siempre tienes que estar sufriendo, ¿no? Creo que vivimos y esto puede ser, creo, provocado por varios motivos. Por un lado, creo que estamos en una cultura que te dice de que trabaja, mientras tú duermes, alguien más está trabajando y como esta sobrecarga y este hustle que nunca se termina hasta que, pues, nunca se termina. Creo que puede venir por ese lado. Puede venir por otro lado, creo que vivimos también en una cultura en México muy religiosa, en el sentido de, pues tienes que ser un mártir, tienes que sufrir. Vemos constantemente a Jesús en la cruz, vemos a Jesús sufriendo pobreza, vemos a Jesús teniendo estos pasajes donde nos dicen que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y uno puede tomar estos versos fuera de contexto y pensar que la historia y la narrativa bíblica se trata de que tú seas un mártir y entre más sufras, mejor. Y personas creo que pueden tomar esa perspectiva y decir, pues yo como seguidor de Jesús tengo que sufrir y tengo que caerle mal a la gente y tengo que sufrir rechazo, entonces tengo que ser súper imprudente y tengo que ser grosero porque si la gente no me está rechazando no estoy haciendo las cosas bien. Pero creo que si atendemos y ponemos un poco más atención al detalle de estas historias, por ejemplo, esta historia cuando estos pasajes que nos dicen que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, nos viene inmediatamente después de decirnos que él llegó a una ciudad en donde compartió su mensaje y la gente lo rechazó. Y entonces eso nos da esa perspectiva de es muy diferente. Tienes que ser pobre por ser pobre. Tienes que sufrir por sufrir. A decir, tienes que estar dispuesto a sufrir si estás defendiendo esa verdad. El sufrimiento no es el fin en sí mismo, sino más bien es tener ese carácter de ¿acaso estás dispuesto a sufrir por defender esa virtud que estás defendiendo, por defender esa verdad, por defender ese mensaje? Y ahí es donde hace sentido la narrativa bíblica, la narrativa de Jesús, que no se trata de una vida llena de sufrimiento por sufrir. El sufrimiento no es el fin, sino es qué tanto estás valorando eso que estás aspirando a conseguir. Sí, una cosa es abrazar el rol de víctima por querer abrazar el rol de víctima. Y eso nos ha hecho mucho daño. Uh-huh. O sea, creo que eso es algo que le ha hecho mucho daño a la religión. No podemos simplemente estar afanados en querer agarrar un rol de víctima de todos están contra mí y me siento bien, o sea, por sentirme la víctima, uh-huh. ¿Verdad? O sea,
Creo que en este contexto, y es diferente a lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Porque hay etapas y procesos en la vida en donde experimentas sufrimiento, ¿verdad? Experimentas sufrimiento y lo experimentas buscando algo más grande. Y en ese sufrimiento incluso encuentras propósito y resaltan virtudes, ¿no? Apenas hace un par de semanas estuvimos en un funeral de alguien conocido que estuvo luchando por años contra una enfermedad. Y tú puedes ver en aquellas personas, ¿verdad? Que se aferran a la vida, que aún en medio del sufrimiento, ¿verdad? Persiguen virtudes y encuentran el valor de vivir y literalmente agotan los recursos y las fuerzas y el tiempo y el dinero. ¿Por qué? Porque se aferran a la vida, ¿verdad? Es muy diferente el propósito que encuentras aún en medio de ese sufrimiento que simplemente agarrar el rol de víctima por querer agarrar el rol de víctima. Sí. Sí, y no tener la paz en tu corazón o no tener la tranquilidad de que puedes tener paz y está bien. O sea, no se trata de que sufras infinitamente o eternamente. Está bien también tener paz, está bien hacer algo que disfrutas. Disfrutar la vida, o sea, sí, literal. Sí, y por eso creo que ese es un mensaje que hemos tomado aquí en Aliento. Ciertamente no le sacamos la vuelta a esos mensajes de toma el camino de mayor sufrimiento o de mayor sacrificio. No le sacamos la vuelta a hablar en contra de tus deseos más quizás pasionales y carnales y sacrificarlos por un bien mayor. Pero también tenemos esa perspectiva de estamos en esta vida para disfrutarla, para disfrutar a Dios, para amar a Dios, para amar la vida. Porque creo que el vivir plenitud y el vivir de manera íntegra pues va a tener todos esos matices, ¿no? No se trata solo de los negativos, no se trata solamente de que vivas como un mártir el resto de tu vida sufriendo, sino aún podemos ver en las historias de los mártires cómo dentro de ese sufrimiento encontraban paz, encontraban momentos de reposo. Y como dice Pablo, pues lo he experimentado todo, ¿no? He experimentado la riqueza y la pobreza, el estar con alimento y el tener hambre. Y todos esos componentes son válidos y no debe de haber... Digo, sé que esto no es para todos, pero quizás hay alguien por ahí que puede sentirte bien estando bien. No tienes que estar pasándola terrible todo el tiempo. Sí, y a ver, ¿por qué es tan atractivo el rol de víctima? Porque es mucho más fácil enfocarme en lo que tú y yo no tenemos en común y yo hacerme la víctima, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? Eso que tú crees, ¿verdad? Y que yo no estoy de acuerdo. Y justificar mi sufrimiento y justificar que tú me rechazaste y justificar que tú no quieres relacionarte conmigo y que tú no quieres una amistad conmigo, pero simplemente por yo estar afanado en destacar lo que no tenemos en común. Se requiere mucho mayor esfuerzo, aún sabiendo que hay cosas que no tenemos en común, ¿verdad? Encontrar eso que sí tenemos en común y hacer un esfuerzo por coincidir constantemente y ser intencionales en lo que sí tenemos en común. Entonces, creo que ahí es donde no podemos distorsionar el mensaje, ¿verdad? Tú hablas acerca del mensaje de Jesús y simplemente buscar vivir esta vida sufrida, ¿verdad? Es cierto, es parte del mensaje, el camino de mayor sacrificio, pero eso no significa que vas a agarrar y abrazar ese rol en todas las áreas de tu vida, todo el tiempo, ¿verdad? Ese mismo mensaje es el mensaje que te inspira a disfrutar esta vida, ¿verdad? O sea, que hay algo más grande, que hay algo mejor. Entonces, creo yo que no podemos irnos a los extremos. No podemos caer, ¿verdad? En simplemente afanarnos, idolatrar el sufrimiento a tal grado que escogemos sufrir toda la vida, ¿verdad? También no podemos irnos al otro extremo de tan pronto el sacrificio toca nuestra puerta, ¿verdad? Renunciamos. Hay que encontrar un balance, ¿verdad? Y saber diferenciar ambas. Creo que algo que nos ayuda mucho es buscar no ser tan emocionales. O sea, no te puedes pasar todo el tiempo tomando decisiones basado en tus emociones, ¿verdad? No vas a encontrar ni el norte, ni el sur, ni el oriente, ni el poniente y todo se va a ver como sacrificio y como sufrimiento y vas a perderte muy buenas oportunidades por tu falta de carácter. Entonces, creo yo tienes que hacer a un lado las emociones, ¿verdad? Sí, son buenas, experiméntelas, ¿verdad? Disfruta tus emociones, pero tiene que haber un momento en el día en donde las dejes a un lado y puedas tomar decisiones objetivas viendo los datos que son fríos y que no tienen emociones, ¿verdad?
en qué etapa estoy de este proyecto, de esta relación, de mi carrera, de lo que estoy haciendo, de lo que quiero construir. ¿Es momento de hacer sacrificios? O sea, es que he dejado de disfrutarlo, estoy sufriendo, no hay propósito, no va a haber fruto, ¿verdad? O sea, si sigo haciendo lo que estoy haciendo los siguientes 6 meses, ¿va a haber fruto? No, no va a haber fruto. Pues no tiene nada que hacer ahí, ¿verdad? Sabes que sí, tengo que hacer sacrificios, pues toma ese camino, ¿verdad? Embrace it, ¿verdad? Y ánimo, ¿verdad? Sí. O sea, tiene un principio, tiene un final, vas a llegar a esa meta, vas a crecer, es parte de la vida, ¿no? Creo que es una pregunta que tiene que estar ahí cerca de nosotros. Y tenemos, no podemos tenerle miedo a hacernos esa pregunta. Y creo que conforme la enfrentas y la contestas, cada vez es más fácil, ¿verdad? O sea, empiezas a tener una amistad con esta pregunta, ¿no? Uh-huh. El saber, ¿verdad? Y el estar seguro. Creo que es bien difícil también el andar por la vida como que todos los días preguntándote, ¿es que esto será para mí o no será para mí? Uh-huh. Sí, creo que algo, vaya, que te ayuda a poder identificar si algo para ti si algo es para ti o no, es, y va a sonar quizás de que es súper obvio, pero es experimentando, es meter los pies al agua. Es hasta que tienes 3 nos que le puedes dar más fácil el sí a algo. Es hasta que pruebas algo y no te gusta, y algo más y no te gusta, hasta que conectas con algo que dices, esto sí es para mí, pero tuviste que haber pasado y experimentado aquello que no disfrutaste nada para poder decir y valorar, esto sí lo estoy disfrutando. Entonces creo que es importante experimentar, pasar por esas etapas donde metes los pies al agua, donde pruebas áreas en tu vida que quizás no van a ser ahí y van a servir precisamente para eso, esas etapas, para darte cuenta que eso no es para ti. Pero esas etapas te van a ayudar para el día de mañana. Cuando te cruces con algo que sí es para ti, lo vas a identificar mucho más fácil. Sí, dijiste algo muy cierto. Ya sabes cómo se siente. Uh-huh. O sea, una vez que ya tomaste esa decisión, yo ya sé cómo se siente cuando algo no es para mí. Y obviamente sé que hasta cierto punto puedo estar sesgado y hasta cierto punto, ¿verdad? Puedo estar equivocado y por eso te rodeas de personas que te acompañan. Uh-huh. Pero yo sé, no me contaron, yo sé lo que se siente cuando algo no es para ti, ¿verdad? Como también yo sé lo que se siente cuando algo sí es para ti, simplemente tienes que hacer sacrificios, ¿verdad? Sí. O sea, ya lo hemos vivido ambas. Entonces, cuando lo vives tú en carne propia, pues creo que eso te da el know-how, ¿verdad? O sea, ya tú mejor que nadie te conoces, ¿verdad? Tú mejor que nadie conoces cómo te sientes, tú mejor que nadie sabes escucharte, ¿verdad? Y también saber, ¿verdad? Y repito lo que ahorita decía, no hay nada más cansado que todos los días llegar a tu trabajo con eso en tu mente, ¿verdad? Es que eso no es para mí, uh-huh. ¿verdad? O en una relación o en algún lugar, ¿verdad? Entonces, creo que si ya sabes cómo se siente, la otra es, ¿verdad? Pues ten seguridad, ten esa confianza de que tomaste una decisión, ¿verdad? Y respalda esa decisión. Porque también podemos caer en que tomas decisiones, pero a la semana estás cambiando decisiones, ¿verdad? Uh-huh. O típico que hay personas, tomas una decisión y al mes ya tomaste otra. Pues espérate, o sea, ¿dónde está la constancia, verdad? ¿Dónde está el agotar las posibilidades? ¿Dónde está el ser paciente, el crecer, verdad? O sea, lo bueno toma tiempo, ¿verdad? Y creo que no podíamos repetirlo lo suficiente. Lo bueno toma tiempo, ¿verdad? Sí. Y estoy hablando no de 5 minutos, ¿verdad? Estoy hablando de años. Uh-huh. Entonces, creo que ahí es donde yo te animaría a que también te hagas esta pregunta. ¿Cuánto es el mayor tiempo que he durado construyendo algo? ¿Verdad? O sea, 1 año, 5 años, 10 años, ¿verdad? A lo mejor es construyendo un cuerpo sano. ¿Cuánto tiempo de disciplina constante tienes dedicándote al ejercicio, a comer saludable, a cuidar tus horas de sueño, a cuidar tus hábitos? ¿Cuánto tiempo tienes? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tienes cuidando tu mente? Hablábamos la semana pasada acerca de cómo alimentamos nuestra mente. ¿Cuánto tiempo tienes construyendo esa mente? ¿Verdad? Y de ahí puedes pasarlo a cualquier tipo de ejemplo, relaciones, proyectos, emprendimientos.
también la única forma, y tú lo dijiste, metiendo los pies al agua, ¿verdad? Es con minutos de juego, con kilómetros. Sí. Entonces, me encantan estos temas porque son temas bien prácticos. Son conversaciones que creo que a todos nos ayuda a tenerlas, recordarlas. Y bueno, si esto llega en una temporada en tu vida en donde literalmente estás viviendo esto, pues ánimo. Uh-huh. Vas a salir de eso, ¿verdad? Y a lo mejor es la primera vez que lo vives. Te puedo decir que no va a ser la última, pero vas a crecer, vas a madurar. Y en unos años, cuando otra vez te topes con esa situación, ya vas a haber vivido antes algo. Entonces, todo es parte de construir, de desarrollar carácter, de tener experiencia y ir tomando mejores decisiones. Sí, creo que para ir cerrando este episodio podría recapitular el que por un lado estés viviendo algo tan significativo y un propósito tan grande, que haya esas áreas en tu vida que son sagradas, que sabes que pase lo que pase, no las vas a abandonar. Por otro lado, que tengas en mente esas 10,000 horas, no esperes ser grandioso o no esperes haber descubierto tu máximo potencial en un área si no le has invertido tiempo. Por otra parte, ten presente los frutos que has dado, los frutos que puedes dar durante el corto y el siguiente mediano plazo. Y no pierdas de perspectiva que la vida se trata tanto de bajos, pero también de altos. Así que no se trata tampoco de que sufras toda tu vida, sino que puedas ver cómo vas progresando en las distintas áreas que vas emprendiendo. Sí, me quedo con esto. También terminamos lo que empezamos un día a la vez, ¿verdad? Piensa un día a la vez. No pienses en los 6 meses que te quedan, en el año que te falta, en los 5 años que te faltan para terminar la carrera. O sea, terminamos lo que empezamos un día a la vez. Cada día trae su propio afán. Entonces, al final del día el tiempo se te va rapidísimo, ¿verdad? Entonces, vámonos un día a la vez, siendo constantes en lo que estamos haciendo. Y bueno, se pasaron de volada 9 semanas. Sí. Gracias por estar escuchando, ser parte de este podcast. La próxima semana, 10º episodio. Me encanta, me emociona. Y bueno, gracias por sus comentarios. Creo que también vale la pena. Gracias por aquellos que se ponen en contacto, que nos escriben por ahí. Sí, esto no lo hacemos siempre, pero voy a invitar a que si a ti te gusta, estás disfrutando este contenido, le des like o nos dejes una reseña ahí en Spotify donde nos estés escuchando y puedas unirte a este canal, puedas suscribirte y podamos mantener contacto cercano vía comentarios o mandarnos un mensaje. Ahí estoy seguro te vamos a responder. Así es, espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo episodio.